Bueno, pues después de Poznan ya nos vamos para España ya. Bueno, ahora Alemania, Francia, pero ya vamos a abandonar Polonia. Y 2 o 3 horas estamos fuera. Adiós, Loti. Pronto estaremos manejando euros, sorprendiéndonos de los precios. Próxima a la derecha. Otra vez. Pues nuestro viaje por Polonia llegó a su fin y con gran tristeza nos despedimos de Poznan, la última ciudad que visitamos. Pagamos nuestro último peaje en Polonia y nos dirigimos hasta Szczecin, donde hay un área de descanso y un lago. Nuestra intención es almorzar allí y luego dirigirnos hasta la frontera con Alemania. Antes de salir de Poznan, metimos las coordenadas del lugar, pero al parecer hubo un error y esto fue lo que nos pasó. Llegar a su destino a 100 metros. Su destino. Su destino, dice. ¿Destino? ¿Era por aquí? ¿No? No sé. ¿Era Espérate. Pues está mal cogido, pero vamos, es aquí, a la derecha. ¿No? ¿Por aquí? ¿Esto qué es? No, esta dirección prohibida circulación, nene. Espérate, que te doy las coordenadas, ¿vale? Que yo las tengo. Me voy a meter aquí, ¿no? Que yo las tengo aquí. ...52 grados, 20 minutos, 18.02. Vale, y el otro. Este, 14 grados, Sí. 51 minutos, 51, ¿ves? Que está mal, coño. 51 minutos, 39.69. 39. Espera, que me he equivocado. 51 minutos, 39.69. Más para adelante. 1 kilómetro. Pues efectivamente, hubo un error a la hora de introducir las coordenadas al navegador. Una vez solucionado, a poco más de 1 kilómetro de donde nos detuvimos, llegamos al área de descanso. El sitio es espectacular, en plena naturaleza, muy cuidado y limpio, silencioso. Había una ruta para hacer senderismo, y el lago es un lugar de encuentro para familias que van a pasar una jornada de asueto y descanso. Para salir de Polonia nos ha apetecido unas espinacas con garbanzos. Y mi niño, que es un solete, pues ha ofrecido voluntario hacérnoslas. ¿Qué? ¿Quiere cosquillitas, no? Cuando Garfi quiere cosquillitas, hay que darle cosquillitas. Tiene que ser justo cuando él quiere. ¿A que sí? ¿A que sí? Sí, lo voy a abrir. ¿A que sí? Chiquitín. Qué rico. Como con mi niño, ¿verdad? Vamos a cepillar para ponerte guapo, para que los alemanes te vean guapo, Garfi. ¿Eh? ¿Sí? A ver si te sale una novia alemana. Si te gusta menos, pero es necesario. ¿Ves cómo han salido los pelitos? Muy bien, Garfi, muy bien. Qué bien se porta mi niño. Y ahora, una chuche para Garfi, que se ha portado muy bien. Sí, toma, cariño. Qué rica.
Vamos a limpiar las ojitas. Y ahora, si quieres unas chuches, también te tiene que cepillar como el hermano. ¿Eh? Sí, qué rico. Con Luna hay que estar atenta, ¿verdad? Porque Luna dice 1, 2, 3, 4, zarpazo que te crío, ¿verdad? Pero últimamente está ella más buena. El lomo no le gusta. ¿Ves? Ya está moviendo el rabo. Mal asunto. ¿Eh? ¿Verdad? Que nos conocemos ya. Por aquí sí le gusta a ella. Pero claro, es que el lomito y la barriguita también hay que cepillarla. Porque ahora tiene el pelo corto, pero cuando tiene el pelo largo, a ver qué hacemos. Mira, mira, mira cómo mueve el rabo. Ya estoy harta, mamá. Te estás pasando un poquillo, mamá, ¿verdad? Por aquí, una de acá y otra de arena. Un poquito por aquí, otro poquito por aquí, por las patitas. Por el lomito, por la cabecita que me gusta. Y un poquito por donde no me gusta. Y así la vamos toreando un poquillo, ¿verdad? Porque Luna tiene su carácter, es muy buena, pero lo que no le gusta, no le gusta, ¿ves? ¿Ves? Ya aviso. Aviso navegante. Bueno, venga. Lo último y ya te doy las chuches, venga. Muy bien, Luna, toma. Te has portado muy bien. Toma. Un premio. Muy bien. Qué niña más buena. Ya, pues ya está, que vamos a limpiar la mesa. Y a poner mantel y tenemos que comer, ¿vale? Y a llegar que ya que está guapo, está ahora ahí viéndolo todo, ¿verdad? Está viendo el lago, hijo, los pajaritos. Y Luna, ¿qué estás viendo tú? ¿Qué estás ahí con el rabo moviéndolo? Algo has visto, ¿no? ¡Qué pinta va teniendo esto ya! ¡Qué rica! ¡Qué olor es! ¡Qué olor! Si pudiera yo olerlo, madre mía. Te has perdido todo Aquí el proceso de elaboración, ¿no? de elaboración. Bueno, los bueno. tajitos, fritos, Tiene su majadito y todo, ¿eh? Con su comino y el orégano. Ole, ole. ¡Qué rico, hijo! ¡Hala! Nos vamos a poner como el Kiko. Con garbanzo. Como el Kiko. Hechos por Hilde. Gracias, jefe. Ole, ole, ole. Un aplauso para mi niño, coño. Una ola para Hilde. Esperarse, probarla, que... Eso digo yo. Habrá que probarla, no vaya a ser que nos esté engañando. Y después del almuerzo, sobre las 16:30 horas, pusimos rumbo a la frontera con Alemania. Mira, estamos en Alemania. Fefi, ¿estamos en Alemania? Ya está. Una vez allí, nos dirigimos hasta Nempis, a un parking donde pernoctaron unos amigos autocaravanistas, pero al llegar vimos que solo estaba permitido para coches, así que nos fuimos a una estación de servicio junto al parking y, rodeado de camiones, pasamos allí la noche. Bueno, nos vamos, ¿no? Vámonos. Venga, hemos dormido bien. ¿Te has dormido bien? Mucho ruido por la autopista, pero vamos. Pero no ha dado la vida. No. Bien. Algunos aviones. ¿Y tú qué? ¿Cómo has dormido? Yo, como siempre, estupendamente. Divina de la muerte, ¿no? Pues nada, vamos a ver si nos quitamos unos cuantos kilómetros de Alemania. Vamos a intentar llegar casi a la frontera de Francia. Yo creo que hoy sábado cuando paran aquí los camiones en Alemania, o los domingos. Los domingos. Después de pasar la noche en este aparcamiento de la gasolinera junto a la autopista, que nos costó 12 euros y sin servicios, nuestra intención era hacer el mayor número de kilómetros e intentar llegar lo más cerca posible a la frontera francesa. Menuda manta de agua no comemos. Pues sí, tan pronto nos caía un fuerte aguacero como salía un sol radiante.
Castillo de Sarrebruck, creo que es. Finalmente llegamos a Sarrebruck, casi sin darnos cuenta, pues comprobamos que habíamos recorrido más de 500 kilómetros. Y este es el parking donde pasamos la noche. Nos animamos a dar un paseo por el lago que había junto a este. Venga, Una para comer ya. tú ya en posición. Ya cogió ya el sitio. Venga. Y Garfi, ¿está rica la comida, Garfi? ¡Qué rica! Después de que comieran nuestros gatos viajeros, hicimos una cena rápida y el cansancio del viaje nos hizo que fuéramos pronto a dormir. Bueno, pues ya en Francia, acabamos de salir del pueblo donde hemos dormido, que es en Alemania, y nada, ni 2 kilómetros. Ya nos aparece el cartel de que estamos en Francia. Y así nos recibe Francia, lloviendo. Y mucho nos tememos que va a ser durante todo el camino hasta la pernocta. ¿Y mi conductor preferido cómo está? Muy bien, Muy bien, ¿no? ¿Ha dormido bien? muy bien. ¿Y la copilota? ¿Ha dormido bien? No, yo no he dormido bien. Ahora llamas de levantarme. Pues son buenos. Estoy haciendo cura de sueño permanente. Venga, que te da tiempo leerte otro libro. Bueno, atravesando Tours. Con clavada incluida en el peaje. Nos han clavado 98 euros porque nos catalogan como clase 3 por pasar de 3 metros de altura, por 10 centímetros que pasa la joroba de la capuchina. Después del peaje que tuvimos que pagar, decidimos que a partir de ese momento el resto del viaje lo haríamos por carreteras nacionales. Finalmente llegamos al área de Saint-Maur-de-Touraine. Bueno, niño, ¿qué digo yo? ¿Que dónde se va a dormir hoy la tita? ¿Que tenéis cogido los dos la cama de ella? Venga, tendré que darle un huequito, ¿no? Aunque sea chiquitito. Pobrecita, tiene que dormir. ¿Habéis cogido los dos el sitio de la tita? Anda, venga. A 200 metros entre la rotonda y tome la segunda salida. A la mañana siguiente partimos del área de Saint-Maur-de-Touraine hacia Coutances, a unos 300 kilómetros y muy cerca de Burdeos. Metimos coordenadas al navegador y una vez que llegamos a Coutances, esto era lo que nos indicaba el GPS para acceder al área de autocaravanas. Tome la próxima a la derecha. Llegar a su destino a 120 metros. Puta madre. Tiene que cruzar río. ¿De coño lo metió? A ver, le pregunta a Sandra. Espérate, nene, me bajo. Que ahí no hay bordillo, nene. No tienes que preguntar a Sandra, hay que Vale. seguir la calle para adelante. Para un momento. ¿Quieres cruzando el río? ¿Ya Vale, está? vale.
aquí? El GPS pretendía que cruzásemos un puente por el que no cabe siquiera un coche y que además estaba cerrado al tráfico. Con nuestra autocaravana de 7 metros de longitud, se nos hizo difícil dar la vuelta y buscar otra ruta alternativa, pero con la ayuda de Rocío y unas cuantas maniobras, finalmente lo conseguimos. Por fin llegamos al área de autocaravana y allí nos esperaba nuestra hija Sandra con su perrita Core. Loquita. Hola. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te alegro de ver a la abuela, ¿no? La familia casi completa. Está mi nieta Core. 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 Saluda. Mira. Ven para acá, mira. Mira, que te vean todos los guapos que eres, ¿eh? Está aquí con la abuela, ¿verdad que hemos venido a visitarte? Hemos venido a visitarte, a Sandra. Hola, Sandra. Está mi niña, la niña de mis ojos. Está el papi de Sandra, la tita Fefi. Está Luna, que no pierde detalles. Y el Garfi, que se ha escondido allí al fondo. Garfi. Muy bien, muy bien. Y este cariñito. Qué bien. Y Core y Luna se llevan muy bien, ¿verdad? ¿Que jugáis mucho? Sí. ¿Verdad, Luna? Pasamos un magnífico día en el área de Cutras en compañía de nuestra hija Sandra. Sobre las 23 horas hicimos una cena familiar y pronto nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente nos despedimos de nuestra hija Sandra y pusimos rumbo a la frontera española. Nuestra intención es llegar por la tarde al área de autocaravanas de Vitoria. Una vez atravesamos Burdeos, nos desviamos por carreteras nacionales hasta llegar a San Juan de Luz, justo en la frontera con España. Esta es la frontera. Fefi. Qué bonito el río. Que viva España. España siempre la mejor. Que viva España. Una paradita para almorzar antes de llegar a Vitoria. Y mirad con qué nos sorprende. Llegamos al área de autocaravanas de Vitoria sobre las 5 de la tarde y nos fuimos a dar un paseo por el centro de la ciudad. Y de Vitoria nos fuimos hasta Segovia. Nuestra amiga Fefi quiso invitarnos a almorzar y reservó una mesa en un famoso restaurante a 50 metros del acueducto en pleno centro de la ciudad.
dejamos nuestra autocaravana en el área gratuita que se encuentra justo en la Plaza de Toros, que tiene servicios de vaciado y llenado de aguas grises y limpias. ¿Dónde estamos, chicos? En Segovia. ¿Y a dónde vamos? A comer cochinillo. ¡Ole, ole! Por debajo del acueducto. Bueno, el comienzo. No, yo esto tampoco. Y el restaurante al que nos llevó nuestra amiga Fefi era el Bernardino. Nos sirvieron este suculento cochinillo asado. Estaba tan bueno que nos supo a poco. ¿Qué? Y el 500. ¿Estaba buena la comida? Riquísima, pero ahora mismo no se puede hablar de comida. Que no nos cabe ni una fila. Bonitas vistas, ¿eh? ¿Y tu hijo que bien has rebañado todos los huesecitos? Lo que dejáis, sí, ya. ¿Era qué? ¿Ya te has tomado el licor? Voy a potar. Ah, bueno, y que coste, señores, se han tomado esta botella entre los dos, solitos, ¿eh? Solito. No, Que quede constancia. no, con mucho pan. Ah, con mucho pan, ¿no? Con mucho pan. Mucho pan. Y había mucha gente en la terraza. Mucho esfuerzo. Pero ha caído. Y una vista. Y llegamos a Huelva Prosiga 1,1 kilómetros. y nos recibe con una puesta de sol fantástica, como no podía ser de otra manera. ¡Viva Huelva, hombre! ¡Viva Huelva! Y llegamos a nuestra tierra natal. Han sido más de 9.000 kilómetros y 30 días de viaje. Un viaje que nos ha maravillado y en el que hemos tenido todo tipo de anécdotas. Pero sobre todo, y lo más importante, es que lo hemos pasado genial con nuestra amiga Fefi.